Por tema que a mí me ha tocado es el siguiente, se llama crucificados con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Cristo, aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Este tema es hermoso, como todos los temas que hablan de la palabra del Señor, ¿verdad? Que hablan de Cristo, de Dios. Crucificar. El crucificar, el significado en el diccionario dice, ¿verdad?, lo siguiente: crucificar es fijar o clavar en una cruz a una persona. 2. Perjudicar a alguien física o moralmente. Y 3. Desaprobar o censurar con severidad a alguien o algo. Y yo me preguntaba, bueno, si estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿qué es lo que entonces nosotros tenemos ahora que, como decía la definición del diccionario, que desaprobar o reprobar ahora en nuestra vida? Y encontraba que la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19, hermanos, por si no me lo creen, ahí está. Y eso es lo que el Señor no aprueba. Entonces eso es juntamente nuestra carne, tiene que estar crucificada, ¿verdad? Eso es lo que nuestra carne tiene que reprobar ahora. Nosotros no podemos participar de estas cosas. Pero como me tocaba este tema de crucificados juntamente con Cristo, veía yo que realmente la palabra de Dios nos habla esto, ¿verdad? Nos habla el apóstol Pablo, habla en las cartas, ¿verdad? No vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Pero veía yo que los dos primeros hombres crucificados con Cristo fueron ahí en un madero. Ahí mismo donde el Señor fue crucificado, había 2 hombres más. Amén, hermanos. ¿Sí lo recuerdan? Pero veía yo y buscaba la historia, ¿no? Yo decía, bueno, pero estos hombres no llegaron así como así. Entonces, permítanme narrarles una historia, ¿verdad? Cortita, de 2 hombres dedicados a lo malo. 2 hombres que se dedicaban a robar, a violar, a asesinar. Estos hombres se dedicaban a esto puesto que no tenían a Cristo en su corazón, no tenían a Dios en su corazón. Ellos, su corazón estaba muy apartado de las cosas de Dios. Estos hombres, para ellos era normal esa forma de caminar, esa forma de vivir. Pero un día, pues ellos en ese delinquir son tomados presos, echados a la cárcel. En esa cárcel donde estaban, estuvieron cierto tiempo, ¿verdad? Me imagino yo sus pláticas, ¿verdad? De ellos, de sus fechorías, risas, porque se han dado cuenta cómo la gente malvada, cuando hace sus cosas, todavía se ríe, se mofa, les da cierto orgullo, ¿no? Las cosas malas que hicieron. Pero me imagino ellos, no tenían un arrepentimiento, ellos tenían un remordimiento. ¿Cuál era ese remordimiento? El que estaban en esa cárcel. Me imagino ellos su pensamiento diciendo, ¿verdad? Ellos mismos, ¿cómo me dejé agarrar? Si hubiera sido mal visto, no estaría en este lugar. ¿Quién se gastará mi dinero? Dice que tanto trabajo me ha costado robarme, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento, ahí estaban ellos, en ese pensamiento todavía malo. Entonces, pero una noche, en esa prisión, en esa mazmorra ahí donde estaban, se escucha mucho alboroto de gente gritando, gente maldiciendo, ¿verdad? Y entonces uno de ellos le pregunta al carcelero, oye, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué la gente está así? Y el carcelero contesta, han agarrado a un alborotador, alguien que está haciendo revuelta. Han tomado preso a alguien y lo traen porque dice que es el Hijo de Dios. ¿Pero qué malo hizo? Solo eso. Entonces este prisionero, este hombre, dice, bueno, y pensé que el malo era yo. No sé si me estoy
estoy dando a entender por ahí, hermanos. El otro prisionero que estaba ahí, su compañero de celda, se ríe con sarcasmo, ¿verdad? Como una risa y dice: ¡Hey! ¿Para qué esperan la mañana? ¡Mátenlo de una vez! Pasa la noche, llega la mañana y aquellos dos hombres son llamados que salgan porque tienen que ir. No les dije, la condena de estos hombres fue la pena máxima, pena de muerte. Ellos sabían a dónde iban, ya no tenían que temer, sabían que iban a morir. Los sacan en la mañana y los llevan. Junto a ellos va caminando otro hombre, ya no se le distingue, su rostro ha sido transformado por los golpes y la sangre, ha perdido tanta sangre que ha caído varias veces en ese camino que parece eterno hacia aquel monte de la calavera. Se oyen gritos, se oyen lloros, se oyen insultos. Nadie hace nada, nadie puede hacer nada. Él simplemente sigue caminando, ¿verdad? Aquellos dos hombres ni siquiera son tomados en cuenta en ese camino. La mirada estaba puesta en aquel que decía ser el Hijo de Dios. Ese era su delito, el querer predicarle a la gente el amor del Señor. Llegan a aquel lugar, al monte. Me imagino se oye un silencio y lo único que se puede escuchar son los estremecedores golpes de un martillo que ha saltado en varias ocasiones aquel clavo, aquellos clavos que han perforado las manos del maestro, las manos de aquel que días antes estaba sentado con ellos en una plaza, hablándoles, que días antes estaba con ellos adentro, ¿verdad? De una mezquita, adentro ahí, hablando de la palabra, pero hoy lo tenían ahí, perforando esos clavos, sus manos y sus pies. No sé si te lo imaginas, no sé si lo puedes ver. Ya levantando la cruz, Él está sanando. Pero Él no dice nada, Él dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aquellos hombres, uno de ellos, había una conversación en ese momento que ellos dos no sabían que quedaría grabada por los siglos. Una conversación que no había en aquellos tiempos memorias ni cámaras de video, pero quedaría grabada por siempre. Quedaría grabada, y es la siguiente. Permítanme darle lectura. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, de 39 al 43, hermanos. La gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Les quería contar esta historia porque muchas veces nosotros, cristiano o no cristiano, estamos en los dos lados. A veces nos toca ser el malo, a veces nos toca hablar como aquel malhechor malvado que ni aún estando bajo la misma condena tenía remordimiento en su corazón. Y a veces decimos: ¿por qué, Señor, si tú eres? ¿Por qué si tú eres el dueño del universo no puedes quitar esto? ¿Por qué si tú eres el Rey de Reyes no puedes hacer esto? A veces, yo sé que no es consciente, pero no sé si nos damos cuenta que a veces inconscientemente hablamos de esa misma manera. A veces nos colgamos en el madero de la izquierda. Eso no quiere decir que no seguimos siendo cristianos, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque de cada una de nuestras palabras nosotros vamos a rendir un día cuentas. Veía yo, y no es coincidencia lo que pasó en aquel monte, porque nada de lo que está escrito en la palabra del Señor es coincidencia. Todo llevaba un tiempo perfecto y una trayectoria en la cual iba a quedar grabada
para que nosotros entendiéramos un día, porque se nos han quitado los vendajes de los ojos y tenemos la gracia del Señor para poder escuchar y entender su palabra a tiempo. Gloria a Dios. Encontraba yo esta palabra que dice la divinidad de Jesús es desafiada. La divinidad, la naturaleza de Jesús, su naturaleza es amor. ¿Por qué? Porque los mismos malhechores escucharon que aún siendo el clavado, ¿qué es lo que él decía? Padre mío, perdónanos, no saben lo que hacen. Era su naturaleza era ser amor, es amor. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que alguien lo quiere desafiar, pero buscaba días antes, poco tiempo antes, alguien se acercó y le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese mismo le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Sí sabe de quién hablo? Amén. El enemigo mismo. El enemigo mismo es el que trata de tentar en esa situación. Cuando el Señor estaba ayunando, trata de tentarlo. Y vemos que este ladrón, este malhechor, este asesino, que no tenía arrepentimiento, trató también de la misma manera provocar al Señor en eso. Cuando no sé, yo creo que el Señor no responde de esa manera, ¿verdad? Pues sin en cambio, bueno, dejando a un lado, por un momento a un lado a este hombre, ¿verdad? Veíamos al otro delincuente, al otro ladrón. En ese momento, cuando escucha estas palabras, él lo reprende. Le dice, ¿verdad? Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Veía yo que no callaron sus labios al observar que el otro estaba mal. Él no cayó. Porque cuántos de nosotros a veces nos pasa, y digo nos pasa porque a mí me ha pasado, que escuchamos gente que está mal y no le decimos estás mal, sino que decimos, bueno, pues es su creencia, ¿verdad? No lo decimos, no hacemos pues muchas veces ni el intento de decirle, mira, no es así, estás mal, estás obrando mal. Vamos a poner un ejemplo bien claro, que por ejemplo la gente que dice, nos viene a hablar de un santo, nos viene a hablar de una virgen, nos viene a hablar de algo así, y nosotros decimos, no lo vaya yo a ofender. Posiblemente no, pero si nosotros con amor reprendemos y decimos, no, mira, Dios es uno solamente, y la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces no tenemos que callar nuestros labios, sino que tienen que abrirse para reprender con amor a aquel que está mal. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio de sus propios ojos. Gloria a Dios. Cristo. Aquel hombre crucificado también ahí confesó su pecado, dijo, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Él estaba confesando su pecado. Todo lo que este hombre pasó iba con una trayectoria únicamente a la gloria de Dios, porque él había sido malo, como nosotros hemos sido malos. Pero él confesó. A veces nosotros no confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Yo digo, no, a lo mejor no voy a llegar con mi hermano Rey, ¿verdad? Y lo voy a confesar, porque posiblemente me da pena. Pero aquí delante del Señor tenemos que confesar siempre nuestro pecado. Diariamente cometemos errores de mente, ¿verdad? Pensamiento, de palabra, de obra. Entonces, él confesó, él dijo, porque nosotros somos malos y hemos hecho y merecemos castigo. Pero declaró también algo, declaró que Jesús no había pecado, pero nada malo ha hecho. Ahora, yo veo ahí que él reconoció a Jesús que era inocente, pero personalmente dijo, ¿verdad? Yo reconozco que Jesús es inocente, porque muchas veces de todos, como que es más fácil, ¿verdad?, a reconocer las cosas personalmente. Pero esto no es nada más así, porque antes, Isaías
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Isaías 53. Amén. Pero también vemos que este hombre tuvo fe. Al verse perdido en esa situación, como recuerdan, ellos estaban destinados a la muerte. Ya no había nada que lo pudiera salvar de esa situación. Pero nosotros vemos que ahí él expresó su fe, una fe que él tuvo en ese momento, porque ya nada lo podía salvar. Ya estaba colgado en el madero, ya solamente era esperar la muerte. Pero él reconoció algo, que eso fue lo que le dio salvación. Reconoció al Salvador. Yo creo que él ya había escuchado, porque era famoso. Jesús fue famoso. En todos lados escuchaba sus milagros, gente viendo que antes no veía, cojos caminando, manos que les crecían las manos, leprosos sanados. Y yo creo que él dijo: este es del que toda la gente habla. Y su fe lo hizo creer, porque en la cruz no estaba haciendo ni un milagro, pero su fe. A nosotros se nos ha hablado aquí, ¿qué es la fe? Amén. La demostración de las cosas que no se ven. Él no estaba viendo ningún milagro, pero él creyó y dijo: este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. Entonces, esa fe fue lo que a él le dio salvación. Amén. Este ladrón tuvo arrepentimiento, oró y recibió una respuesta inmediata, ¿verdad? En verdad te digo hoy, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, les hago aquí la aclaración, porque veía yo y encontraba que la palabra, en la Biblia decía: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero creo que eso no es así, ¿verdad? Es en verdad te digo hoy, o sea, hoy te estoy hablando, hoy de presente, que estarás conmigo en el paraíso. Él está haciendo una promesa que es cumplida, así como a nosotros nos lo dice, ¿verdad? Entonces, veía yo, hermanos, que juntamente crucificados con Cristo, la palabra es clara y dice que nosotros, así como aquel ladrón arrepentido, también nosotros tenemos que arrepentirnos de cada una de las cosas que hacemos. También nosotros, y quisiera ser claro, ¿verdad? Porque hay veces que la palabra no es así, o nosotros no podemos ser muy claros, ¿no? Pero, no sé, ¿cuántos de nosotros en el trabajo tenemos que crucificar nuestra carne, hermanos? Hay hermanos que posiblemente, o sea, y esto no es que no lo seamos cristianos, sino que tenemos que tener, ¿cuántos de nosotros se nos va la vista por una mujer? ¿Cuántas hermanas? Y lo digo claro, porque lo he visto que ¿cuántas veces nos encanta la telenovela? Pero vemos que pasa algo en esa telenovela y luego ya, porque el marido es infiel, y nosotros, nuestra cabeza empieza a dar vueltas. ¿Cuántas veces? Yo no creo que las cosas sean malas, sino lo malo es en lo que nosotros lo convertimos. ¿Por qué? Porque si las hermanas hacen eso y los hermanos vemos una muchacha, y si los hermanos, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos, no sé, detrás de un monitor de una computadora? Si nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo a solas? El Señor está en todos lados y todo lo ve. ¿Cuántos pecados nosotros tenemos que no confesamos? ¿Cuántas cosas hemos hecho que nosotros pensamos, pues esto no es muy malo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Hermanos, hermanas, nuestra carne debe de ser crucificada juntamente con Cristo. Él ya viene, las señales son muy claras. Y si nosotros no tenemos nuestra carne ahí crucificada, arrepentidos, estando en oración, en ayuno, en consagración con el Señor, cuando Él venga, dudo que a esos hermanos o a esas hermanas que no estemos preparados, Él también venga por nosotros, porque Él viene por un pueblo santo. Amén. Por eso dejó la palabra, y Él lo dejó muy claro ahí. Él dio una promesa, enseguida ese ladrón que se arrepintió, le dijo
que estarás en el paraíso conmigo. Yo no sé cuántos de nosotros aquí reunidos, y es una pregunta posiblemente a lo mejor hasta absurda, pero cuántos de nosotros aquí que estamos reunidos quisiéramos, si hoy fuera el arrebatamiento, ser arrebatados. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, si no nos toca el arrebatamiento, cuando cerráramos nuestros ojos, estar en un lugar de reposo? Amén. Bendito Dios. Pero eso lo pensamos cuando pecamos. Tenemos que crucificar nuestra carne juntamente con Cristo, porque Él ya lo hizo. Él padeció dolores. Yo encontraba una imagen hoy que decía: el apartarse del pecado duele, pero solo es momentáneo. La bendición es mucho mayor que lo que va a doler. Decía, a mí un día cuando yo fui drogadicto, yo fui cocainómano, y a mí me decían: este vicio no se deja porque se mete en la sangre. Desde el momento que tú lo empiezas a consumir, el vicio no se puede apartar de ti. Cristo lo reprenda, porque uno tiene una transfusión de sangre un día y el vicio no regresa. Fui alcohólico, estuve casi a punto de ser indigente. La gente decía: no lo puedes hacer, pero Cristo puede. ¿Dolió? Claro que dolió. Si no, un día cuando lleguemos allá, si así lo permite el Señor, le vamos a preguntar: Señor, ¿te dolió cuando metieron esos clavos de 7, 8 pulgadas en tus brazos? ¿Te dolería en tus pies? No creo que Él diga: no, a mí no me dolió, porque yo era Cristo. Él era un ser humano en ese momento. Sudaba, lloraba, gritó dolorosamente: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Su carne estaba siendo crucificada en ese momento, cargando los pecados de ti, los míos, los de cada uno, para que hoy nosotros también crucificáramos nuestra carne. Y decía Él: va a doler, porque el gusto de la carne es bueno, le gusta, y te va a doler dejar bailes y banqueteos, borracheras, orgías, te va a doler dejar la lengua larga. Te va a doler no hablar mal de tu pastor, te va a doler no hablar mal de tus hermanos, te va a doler no hablar mal de la gente, te va a doler ser honrado, te va a doler ya no hacer cosas truculentas, te va a doler dejar de ministrarte con la Rosa de Guadalupe y con las telenovelas, te va a doler, pero no sabes lo que yo tengo preparado para ti después de ese momento de dolor. Viene la gloria de Cristo. Es corto este mensaje, hermanos, porque todos sabemos lo que es estar crucificados justamente con Él. Yo lo único que quisiera pedirles, en lo personal, crucifiquemos nuestra carne, porque a Él le dolió, a nosotros nos va a doler. El premio es mucho mayor. Yo no sé tu pecado, yo no sé lo que tengas escondido en tu mente, en tu corazón y en tu alma, lo que corrompa y lo que a veces impida la comunión con Cristo, lo que a veces nos esté taladrando. Pero quisiera pedirte que hoy, si así lo deseas, te pongas de pie, te acerques al altar y le digas: Señor, yo he tenido este pequeño pecado, no lo he podido dejar, no me puedo apartar, pero hoy, Señor, vengo a crucificar mi carne juntamente contigo. Vengo a crucificarme contigo, a apartarme de ese pecado para alabarte, para que la gloria sea únicamente para ti, porque yo sé que pronto vienes y el día que tú vengas, Señor, quisiera estar limpio, para que tú también, y así como lo hacíamos hace rato, y preguntarte: Señor, a mí me gustaría también, así como aquel apóstol a lo mejor es criticado, pero decirle: déjame meter mi dedo ahí, en el orificio que te hicieron esos clavos, porque quiero sentir que ahí, cuando te metieron esos clavos, yo estaba siendo perdonado. Cuando aquel soldado metió la lanza en tu costado y derramaste esa sangre, también, Señor, lavaste mi pecado. Hay un suicidio, el único que es permitido es que nosotros asesinemos nuestra carne para que nuestro espíritu viva. Si lo quieres hacer,
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Padre bendito, gracias Señor te doy y te pido perdón, Padre Santo, por todos mis pecados, por todo lo malo que he hecho. Dios Que tú me ayudes, Señor, a crucificar